Bueno, le pregunto, ¿qué rumbo podría tomar el conflicto una vez termine la tregua? Posiblemente se va a tratar de extender un tiempo más la tregua. Acá hay una fuerte labor que están haciendo tanto el gobierno estadounidense como el propio gobierno catarí, que envió una delegación a negociar directamente con Israel algunos temas, incluyendo la necesidad de que Israel no le dé cacería a miembros del Hamas que viven dentro de Qatar y evitar que de alguna manera esto pueda tensar todavía mucho más los hilos de la situación que está ocurriendo y posiblemente entremos en un impasse de unos días adicionales a esta situación hasta que de alguna manera se vuelva a ver rota la circunstancia del alto al fuego. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha dicho que quiere eliminar a Hamas, quiere desaparecerlo. Pero ¿cuál es la visión del primer ministro para Gaza a largo plazo? No sé cuál es la visión que tenga en cuanto a un proyecto a largo plazo, pero lo cierto del caso es que el objetivo primordial de Israel es desmovilizar al Hamas lo máximo que se pueda y de alguna manera poner algún tipo de gobierno que pueda controlar en vez del Hamas la franja de Gaza. Se pensaba en algún momento que la Autoridad Nacional Palestina pudiese asumir este rol, sin embargo, a lo que se ha visto incluso en los movimientos en Cisjordania, el movimiento dirigido por Mahmoud Abbas no cuenta con muchos apoyos a nivel entre la población civil y por lo tanto van a tener que buscar alguna opción. Otra de las medidas que se ha planteado de alguna manera poder hacer es plantear la necesidad de crear una fuerza internacional que sea la que administre Gaza hasta que se pueda de alguna manera autogestionar, una especie de fideicomiso que le pueda dar las posibilidades a los palestinos de reconstruirse y de poder tener las condiciones óptimas para poder relanzarse como una sociedad a toda ley. Bray, en su análisis, ¿cómo repercute la guerra en esta fórmula de los dos estados que defienden varios miembros de la comunidad internacional? Evidentemente, en estos momentos hablar del tema es bastante complejo, incluso, de hecho, bueno, el Hamas no reconoce esta medida de los dos estados, no lo ha reconocido su mismo año de la creación y no va a cambiar esta medida con una pausa y demás. Lo que quizás sí nos puede poner a pensar es cómo va a repercutir esta situación en cuanto a los acercamientos que Israel ha logrado con otros países del mundo árabe, que posiblemente tenga una repercusión bastante pues fuerte. Y por el otro lado, también cómo restablecer las condiciones para poder tratar de plantear la medida de dos estados para dos pueblos. Desgraciadamente, en las condiciones actuales, ni la propuesta de dos estados, debido, digamos, a las circunstancias que se viven, ni siquiera, digamos, las condiciones de Oslo, las condiciones de los acuerdos de Abraham en estos momentos son factibles mientras se siga manteniendo una situación de tensión como la que se está viviendo en estos momentos. El Hamas de alguna manera se ha visto muy debilitado, pero al final de cuentas el Hamas sabía hacia dónde iba a llevar este conflicto y a estas alturas toda pausa y todo lo que se pueda lograr de alguna manera beneficia a un reacomodo de las fuerzas islamistas del Hamas. Ahora, Brian, ¿podemos esperar un conflicto a largo plazo como lo que vivimos ahora mismo con la guerra en Ucrania? Posiblemente que sí, desgraciadamente acabamos de entrar en una condición de desgaste, quizás de alguna manera lo que sí se va a ver es un poco más dañada la infraestructura, en este caso militar, del Hamas. También, digamos, hay muchísima infraestructura dañada de poblaciones civiles palestinas. Vamos a entrar en época de invierno, por lo tanto, la situación humanitaria va a ser bastante fuerte, bastante compleja. Y por el otro lado, vamos a entrar en una condición de enfrentamientos en fuerzas de desgaste porque la cantidad de bajas que tiene a estas alturas el Hamas es importante, mas no es significativa con la cantidad de fuerzas que ellos poseen. También acá hay que considerar mucho no solo el tema interno de Gaza, sino también lo que otros proxies del gobierno iraní puedan estar proponiendo en los últimos meses o en las próximas semanas más bien, por ejemplo, en el sur del Líbano o lo que se está haciendo en estos momentos con las guerrillas hutíes o con otras fuerzas tanto en Siria como en Irak.